Muy buenas noches. Ya hemos coordinado todo el tema de audios y videos y demás. Entonces, quiero en primer lugar agradecer la invitación que ha tenido a bien hacerme esta oportunidad y encargarme el tema, un tema muy álgido en realidad y un tema que está dando mucho que hablar ahora respecto a las modificaciones que ha existido entre las funciones policiales respecto a las investigaciones y que también es abordado por diferentes ponentes respecto a las actas policiales, sus funciones, su redacción, ciertas formalidades, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y agradecer también vuestra presencia en este evento y esta clase, y espero de antemano que podamos interactuar, que podamos de alguna forma tener una participación activa. Y lo que a veces he pedido siempre es que podamos de alguna forma tener activada la cámara, sobre todo con la mayoría de personas que siempre están en constante capacitación, en constante intervención en este tipo de eventos. A ver, vamos a conceptualizar de alguna forma el tema de qué son las actas policiales. En primer lugar, como un preámbulo, como una cuestión netamente introductoria, tengo que manifestar que las actas policiales como tal no están reconocidas en el Código Procesal, es decir, no tienen un acápite ni una cuestión incidental, o por lo menos un título o un capítulo que así las describa. Bien, entonces vamos a tener en cuenta que nosotros al momento de redactar las actas policiales van a ser siempre documentos. Al fin y al cabo van a ser documentos que van a formar parte en un primer momento elementos de convicción y en un segundo momento, una vez admitida, propuesta y válidamente incorporada como tal, van a tener la denominación de prueba. En algunos casos se va a convertir, la pequeña tradición que todos sabemos, ¿no? Hasta el ofrecimiento de la prueba se va a convertir en va a pasar de elementos de convicción que a veces sustenta medidas cautelares reales, personales, es decir, embargos, allanamientos, prisiones preventivas y demás, a un estadio. Correcto. Decíamos entonces que estas actas propiamente policiales, llamadas, considero yo más por una tendencia de las modificaciones que se ha dado, más que por una cuestión legal y formal. Y tienen que entender que además en todo proceso rige un principio muy importante que viene a ser el principio de legalidad, el principio de transcripción de la norma, el principio de lex stricta, que es una vertiente en realidad dentro del principio de legalidad. Como ustedes conocen, el principio de legalidad se subdivide en cuatro principios, es decir, el principio de lex certa, lex previa, lex stricta y lex scripta, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, en tanto esto no tenga una base legal, una base normativa, una cuestión incidental, o por lo menos no tenga una incidencia, lo que vamos a hacer nosotros es denominarla tal cual. Y esto lo vamos a encontrar regulado, y más adelante lo vamos a ver en el artículo 120 y 121. ¿Por qué decimos que en realidad no existen las actas policiales como tal? Una cosa es que los policías propiamente participen en la redacción de un acta, ya sea por disposición de fiscalía o por un tema de arresto ciudadano, o que la policía haya por mano propia iniciado una investigación, o como consecuencia de algún acto de investigación o la participación en un acto de investigación. Es totalmente distinto, pero eso sería hacer un análisis muy cerrado, eso sería hacer un análisis bastante sesgado de la amplitud y la gama en realidad de todos los criterios que tenemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos una constatación? Por ejemplo, ustedes saben que de acuerdo al código hay declaraciones especiales. Bien, entonces, ¿qué sucede? Tenemos una persona que está en estado de gravidez, va a fallecer, ¿no? O está en el hospital, está en sus últimos minutos de conciencia. Entonces, se solicita una declaración como prueba anticipada, por ejemplo, esta declaración. Entonces, ¿qué hace? El juez se constituye, o como está permitido también, según el estado de gravidez de una persona, por ejemplo, que es lo más usual, se constituye tanto la fiscalía como el juzgado a tomarle la declaración para un juicio a esta persona al hospital, por ejemplo, o a una clínica o a su casa donde esté haciendo reposo, y ahí se va a redactar un acta. Y por cuestiones de medida de seguridad, se convoca a un efectivo policial para resguardar, si fuera el caso, dada la naturaleza
de que pueda resguardar, por ejemplo, el correcto desarrollo de esta diligencia. En ese sentido, lo que se va a ordenar o se va a disponer es que la policía redacte el acta. Bien, entonces la pregunta o la problemática sería, ¿este es un acta propiamente policial o es un acta que le dictó el juez? ¿A quién le pertenece el acta? ¿Al juez, que es quien dictó lo que se iba a transcribir? ¿O cuando, por ejemplo, se hace una constatación por usurpación o por violación al lugar de los hechos? Entonces, ¿qué sucede? Se concurre o se convoca a un efectivo policial para que realice la diligencia, la CITP, la famosa CITP, la inspección técnica policial y demás. Pero es el fiscal quien le está dictando la transcripción y el policía quien transcribe la redacción en mérito a lo que el fiscal le diga. Entonces, ¿eso es un acta fiscal o es un acta policial propiamente? Por eso es que el código no hace una distinción al respecto de cuál es un acta policial. El código no lo dice, pero lo que nos describe es que la acta forma parte de un documento y el documento en buena cuenta va a ser o es incorporado al juicio y tiene una transgresión o una mutación con el paso del tiempo. Bien, ahora, ¿qué sucede? Eh, ¿Qué sucede? A ver, sucede a veces, pero ¿qué es un acta? Vamos entrando ya un poco de lleno a esto y de repente la casuística la vamos a ir incorporando conforme vayamos avanzando en las diapositivas. A ver, ¿qué es un acta? Un acta no es otra cosa que el documento redactado por la policía, los intervinientes o los partícipes en dicha diligencia. Pero ¿qué es un acta propiamente? Aparte del cuerpo y la formación que tiene este, un acta es un documento que en buena cuenta describe de una forma detallada no solo la actuación policial, sino describe hechos. Muchas tutelas de derechos se han planteado para excluir estas actas y en algunos casos, cuando los magistrados vienen siendo bastante garantistas o si se toman la molestia de leer la normativa, lo que sí hacen es declarar fundada la tutela de derechos y en consecuencia o la nulidad o la exclusión. ¿Por qué? Porque un acta no puede contener declaraciones, un acta no puede tener inferencias, un acta no puede contener sujeciones, no puede contener ideaciones, inferencias, deducciones, creencias, no puede tener, por ejemplo, un acta dichos o versiones, ¿no? Un acta, ¿qué es lo que tiene entonces? ¿Qué es lo que debe contener un acta? Un acta lo que debe contener son hechos redactados, hechos encontrados, hechos verificados. Debe tener una descripción de los hechos. Por ejemplo, ¿qué sucede? En algunos casos lo que se dice es, oye, fuimos al lugar, ¿no? Fuimos al lugar de los hechos, encontramos a tres personas y estas personas dieron su declaración, que es la siguiente, ¿no? Se les preguntó tal cosa y ellos empezaron a relatar. Esa es una cuestión o una información que tiene una vida propia, es decir, si nosotros nos vamos al criterio o al contexto de residualidad, lo que tiene en realidad eso es a través de un acta de declaración o una declaración propiamente, ya sea de testigo, investigado, ¿no? O cualquier otra denominación que se le quiera dar, ¿no? Entonces, una cosa es la declaración que se le vaya a tomar y otra cosa es un acta de constatación. Si en el acta de constatación tú no puedes decir, por ejemplo, eh, se encontró una puerta forcejeada, pero no se encontró, por ejemplo, daños materiales. Entonces nosotros deducimos, ¿no?, que la persona que habría ingresado al lugar a cometer el hecho tenía la llave o era una persona que, o podría ser una persona que es un miembro de la familia. Entonces, entonces, un momento, por favor. Entonces, lo que nosotros decimos es si esto no es así, por ejemplo, hemos puesto un acta de registro personal. En un acta de registro personal, lo que tú haces es, me llenas el título primero, una pequeña descripción, y esa acta debe de concluir con la firma de los participantes, lugar y fecha. Lo clásico, lo básico, ¿no? Entonces, en un acta de registro personal, tú no puedes poner, el señor dice que tenía 20 soles, que se le ha perdido en el trayecto, en el patrullero, en el transporte, ¿no?
El señor manifiesta que ha tenido, no sé, un billete de drogas, perdón, un billete, un fajo de billetes, el cual no se ha encontrado. O sea, ese tipo de cosas no. En un registro personal se describe tal y cual se hayan o se hallaren las cosas al momento del registro propiamente. Ya sea bienes materiales, ¿no? O sea, dinero o cuestiones o elementos que parezca que tienen, que sean relevantes para la investigación o incluso, dependiendo de la naturaleza, el bien hurtado, por ejemplo, o el bien robado, el celular. Entonces, ese tipo de cosas deben de describirse fácticamente, o sea, en hechos, ¿ya? Y no en dichos, no en interpretaciones, no en sugerencias, no en opiniones, por ejemplo, que es lo lógico. Entonces, como estas tenemos muchas actas, siendo que el acta, por ejemplo, de participación con la participación policial, no tiene un esquema establecido o un formato establecido, se pueden hacer o se pueden crear actas. En el sentido de que el acta lo único que hace es describir un suceso, describir una actuación o describir una circunstancia hallada. En ese sentido, señor fiscal, yo fui a tomarle la declaración, pero en ese momento verificamos, porque estábamos en flagrancia, ciertos elementos que parecían ser relevantes para la investigación. Entonces, nosotros hicimos un acta de constatación, pero en esa misma acta o en ese mismo momento, lo que vamos a hacer es levantar u otra acta o un acta separada en contexto, pero ahí, que lleve por título, por ejemplo, acta de recojo en el lugar de los hechos de materiales relevantes para la investigación. Punto. O sea, el nombre se le puede poner. Muchos de los problemas empiezan porque a veces algunos colegas policías, ¿no? Es que no tengo el formato para hacer acta. ¿Alguien tiene el formato de hallazgo de bienes? No, alguien tiene el formato de una incidencia generada. Por ejemplo, fuimos a verificar un tema de lesiones y en ese momento, ¿no? Llegamos, porque estaba en flagrancia, llegamos, verificamos las lesiones propiamente y sale alguien y lo vuelve a agredir delante de ustedes. ¿Qué van a hacer ahí? Un acta de arresto que se dio ciudadano, un acta de arresto en flagrancia, o sale por ahí alguien y aparece el arma, o sale por ahí alguien y hace un nuevo disparo. ¿Qué van a hacer? Una acta de hallazgo de evidencias, ¿no? Entonces me ponen a buen recaudo o aíslan donde estén los casquillos, las municiones, si pudieran hallarse, por ejemplo, y se hace un nuevo acta. O sea, no van a decir, es que no tuve mi acta y por eso no pude redactarlo. O sea, no es lógico, no es correcto y no es procedente, además, ¿no? Entonces, las actas tienen una infinidad, pero el título debe de resumir o debe de describir de forma resumida cuál es el contenido o a dónde apunta la redacción del acta. No, acta de reconocimiento en rueda, acta de declaración en el lugar de los hechos, acta, por ejemplo, de, no sé, hallazgo, incautación, un acta de verificación, no, no sé, infinidad de cosas, pero el acta debe de decir de forma resumida de qué trata el contenido de la redacción. Ahora, tenemos la importancia. ¿Qué tan importante es en realidad la redacción de actas y qué tan importante es en realidad el cumplimiento con las formalidades al momento de redactar el acta? Que es muy importante. A ver, ahora, ¿qué pasa? Las actas policiales son importantes porque constituyen un instrumento público que documenta los hechos y acciones de un policía o de la policía. Son pruebas cuando tenga la condición o adopte la condición de, porque mientras tanto van a ser simplemente elementos de convicción. Son pruebas que se utilizan en los procesos judiciales y que sirven para localizar, procesar y analizar evidencias. La importancia de la redacción de un acta de intervención es tal que de no hacerse correctamente puede llevarnos a una condena de un inocente o a la absolución de un culpable. Entonces, es importante cumplir con ciertas formalidades o los requisitos establecidos en la norma porque cuando ustedes verifican en realidad, como ya les decía, y de aquí parte el ejemplo y la explicación de que no existe un apartado dentro del código para actas policiales, actas fiscales, actas judiciales, o sea, no tiene un apartado. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Incluso la norma procesal te tiene un régimen general de actas y la descripción general de actas y los requisitos que deben de cumplirse propiamente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es que
si un acta, por ejemplo, aun cuando tuviera información importante, información muy relevante para la averiguación de la verdad, pero esta está viciada, esta está dentro de un contexto que lo puede hacer ineficaz, porque también en mi caso, por ejemplo, he solicitado se declare ineficaz varias actas, ¿no? En su momento. ¿Por qué? Porque no cumple con las formalidades. O sea, es decir, puede tener información relevante. El fondo del contenido del acta puede ser muy importante y muy relevante, pero si ésta no ha cumplido con las formalidades, el abogado puede solicitar una exclusión de derecho o el juez, incluso de modo propio, puede declarar su nulidad, ya sea relativa o absoluta. Entonces, es importante también conocer cuál es el régimen de las formalidades. A ver, pero es importante además saber cuáles son las consideraciones para la formulación. En primer momento, como ya les decía, tiene que precisar el lugar, fecha, hora de inicio, identificación de los funcionarios y generales de ley de los participantes que corresponda. O sea, es decir, si nosotros fuimos a la redacción y tengo presente al asistente que es quien redacta, al fiscal quien dirige la investigación, al policía quien participa de forma activa o por especialidad, porque podríamos estar ante la presencia de un perito, ¿no? De balística, por ejemplo. Entonces, todo ello tiene que ser consignado y considerado dentro del acta. Luego de describir quiénes van a ser los partícipes, ¿por qué digo que esto es importante? Porque una de las condiciones del acta es que, y es una obligación además, de que todas las personas participantes en una diligencia tengan que firmar el acta. Y el hecho de no hacerlo es posible que el abogado pueda solicitar y el juez se lo pueda conceder, se declare la ineficacia del contenido. En ese sentido, estaríamos hablando de que dicha acta no va a surtir un efecto, es decir, no va a tener una carga probatoria, ni positiva, tampoco negativa, ¿no? Lo que se va a hacer es que esta acta tenga que eh, o en algunos casos, si es posible, la realización o la subsanación de dicho error, pero por lo demás no puede subsistir. Entonces, luego, de ser el caso, se consignará la fecha y hora y medio de comunicación al Ministerio Público precisándose el nombre del fiscal que recibe la comunicación. Luego describir detalladamente las características de los objetos, si lo hubieran, y como se dan cuenta, todo se basa a actuaciones materiales. Y esto es lo importante, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la redacción de las actas. Ahora, las actas, dice, no deben de tener enmendaduras. Y eso es muy importante, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, yo por error, ¿no? Digamos, soy el efectivo policial que está redactando el acta, ¿no? Y pongo 4 de la tarde PM, no, o 4 de la tarde, perdón, 4 de la tarde, ¿no? Y lo pongo en la descripción de la zona horaria y en realidad el acta, por ejemplo, empezó a las 8 de la noche. Entonces yo, para evitar, porque ya avanzamos el acta y me di cuenta al final, al momento de firmar, solamente lo corrijo con un corrector sin dejar cuenta. Entonces, tip y recomendación al respecto. Lo primero es que no puede enmendarse, corregirse o borrarse, porque esto, siendo que lo ha redactado un policía y siendo que es un instrumento para la investigación, se considera documento público. Y eso es una adulteración, una falsificación de documento en la modalidad de adulteración o de alteración. Entonces, podría incluso ser penado el efectivo policial que hace esto sin dejar conocer. Entonces, ¿cuál es la recomendación concreta? Si yo, en efecto, he verificado que he cometido un error material, puse por error, o no sé, porque a veces las actas también se realizan en computadoras, ¿no? Según las circunstancias. Y si yo, por ejemplo, he estado en comisaría y de pronto tengo una plantilla para avanzar, entonces pongo un nombre que no corresponde, pongo una característica que no corresponde y de pronto me di cuenta que Juanito de los Palotes no participaba en la diligencia, ¿no? Pero sí se ha consignado. ¿Por qué? Porque me olvidé de borrar el, el nombre o se me fue, ¿no? Por el apuro, la premura. A veces las circunstancias son tales que los abogados presionan, la fiscalía presiona, las propias circunstancias o circunstancias sobrevenidas. Entonces, ante esto, lo que hace el efectivo policial o lo que debería hacerse es dar cuenta a los participantes y mencionar, o por lo menos advertir que hay un error material involuntario, debe entenderse, ¿no? Y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Entonces,
ese error o esa enmendadura debe de constar en el acta también. Es decir, señores, por error había puesto el nombre de Pedrito Navaja y Pedrito Navaja no ha participado en la diligencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que, advertida esta circunstancia, puesto de conocimiento a las partes participantes, ¿no? Se advierte este error material y se corrige en este extremo del nombre. O se suprime o debe entenderse que se suprime para que no vayas a borrar. Es un acta que realizaste de 6 7 páginas y eso toma tiempo. Entonces, para no corregir, se deja como un otro sí, o como una advertencia, o una incidencia, o una circunstancia sobrevenida, pero mientras todos hayan firmado, caemos al principio del artículo 162 del Código Procesal Penal, que no es otra cosa más que la convalidación. Es decir, una vez que todos convalidaron, ya nadie podría solicitar ni la nulidad, ni la exclusión, ni la ineficacia del acta. Entonces, eso es una recomendación o un tip que se les da para que puedan subsanar y convalidar aquel error, ¿no? O sea, no convalidar el error, sino convalidar la participación del acta y el conocimiento con las demás partes procesales. Ahora, en caso de que alguna persona se negara a firmar, se hará constar en el documento. De ser posible, este acto será corroborado por testigos. Y adicionalmente, como el código lo dice, puede ser corroborado también por elementos periféricos. Entonces, ¿qué hace? Señor, ¿me permite grabar este suceso, por favor? A ver, señor Juanito Limaña, usted está indicando que se le ha puesto en conocimiento tanto la transcripción, ¿no? La transcripción como el contenido del acta en el que usted ha participado y aún así se niega a firmarlo. En ese sentido, vamos a dejar constancia que usted no desea firmar el acta. Entonces, con eso estarían ustedes subsanando, estarían ustedes convalidando el tema de la validez del acta. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, esa sería. Ahora, pueden formularse según corresponda, manuscrito, impresión, según las circunstancias que se desarrollen las diligencias. Las actas deben ser formuladas in situ. Hay una cuestión que muchas veces se ha cuestionado, pero ustedes que participan en estas diligencias, obviamente la tienen clara, pero es importante también mencionarlo. ¿En qué sentido? Que no son inválidas las actas que se realizan o se redactan fuera del lugar de los hechos, es decir, no se ha cumplido con el requisito de que tenga que redactarse in situ. Ahora, doctor Durán, eh, la diligencia o los hechos sucedieron a 20 minutos de la comisaría. En 20 minutos de la comisaría se ha recorrido una buena cantidad de kilómetros. La pregunta ¿es acta vale? Sí vale. Ya el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en forma unánime han referido que no necesariamente las circunstancias eh, de la redacción del acta en un lugar distinto a los hechos genera su nulidad viciada, salvo hay algunas cuestiones de error material insubsanables, básicamente. Cuando haya circunstancias de condición y característica insubsanables, solo ahí se van a declarar la nulidad absoluta, porque podría declararse la nulidad relativa. ¿Sabe qué? Subsáneme esto o corríjame esto. Entonces, y eso tiene unas propias formas y unas vías propias de poder corregir dichas circunstancias sin que acarree responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Todas las actas tendrán una numeración correlativa y denominación correspondiente. Hay otro problema también en la realización de las actas, porque algunos efectivos dicen, ¿cuál va primero? ¿La lectura de derechos o el acta de registro personal? Eso en realidad viene siendo irrelevante. Lo que sí es relevante es que las actas que se vayan a realizar tengan una hora, concretamente, ¿no? Cumplan con las formalidades. Porque, ¿cuál sería el tema? O sea, ¿cuál sería el problema? Y en realidad, ¿cuál sería? Es como la pregunta de cuál fue primero, el huevo o la gallina. Si ustedes intervienen a una persona, ¿qué hacen primero? Leerle su derecho, informarle que está siendo detenido y cuál es el motivo por el cual está siendo detenido. Y esto normalmente, incluso cuando es por identificación personal, a través del artículo 205, se hace esto, ¿no? Y si es un delito en flagrancia, también se le hace de conocimiento. Entonces, la pregunta sería, ahora, yo primero lo intervengo, bien, hago el acta de intervención, entonces, ¿qué hago? ¿El acta de intervención o el acta de lectura de derecho? Entonces, en realidad, ahí va a surgir una pregunta, ¿no? Oye, pero si tú lo estás deteniendo, por lo menos dile por qué lo estás deteniendo. Sí, pero yo lo estoy interviniendo y primero es el acta de intervención para perennizar cuál ha sido la forma y desarrollo de la intervención. Entonces, y ahí se genera una problemática. En tanto,
hagan una cosa y otra, todo debe de constar en acta y debe de tener tanto su hora como la participación y las demás formalidades que más adelante las vamos a ver. Bien, entonces no se hagan problemas por el tema de cuál va primero, ¿no? O cuál fue primero, o quiénes llegaron primero a América, ¿no? Los vikingos o Cristóbal Colón. Entonces, no hagan o no se generen un problema por una cuestión tan sencilla. Ahora, dice, ¿cuál es la estructura de las actas? O sea, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo funciona o cómo se hace? ¿Qué es una estructura? Dice, es el encabezamiento, forma parte de la estructura, dice, está constituida por la denominación del documento en letras mayúsculas, subrayado y ubicada en la parte central y superior del documento, seguida del número o siglas que corresponden. No siempre se ponen siglas o números, o sea, tienen que entender que en la ley, o sea, en la normativa, en el código procesal, no siempre se cuenta con eh, numeraciones. Por ejemplo, es un acta de intervención policial. ¿Qué numeración hay? Ninguna, porque ahí empieza el dilema. ¿Cuál fue primero? ¿La detención, la lectura de derechos o qué es lo que hago primero, ¿no? El acta de intervención. Entonces, ante esa circunstancia, lo que corresponde viene siendo que, como ya les dije, esta denominación, este nombre, esta identificación del acta deba de resumir de forma sencilla, concreta, cuál es el contenido. Por ejemplo, uno sabe el acta de intervención, ya sabe cuál fue, ¿no? Luego me dirán que fue por tales circunstancias, ¿no? Ameritó esta intervención y demás, ¿no? Entonces, pero es importante conservar la denominación de las actas, pues. Entonces, este encabezamiento, en primer lugar, tiene una formalidad, que es que debe estar en mayúscula, al medio, en la parte centrada, en la parte superior del acta, ¿no? De ser el caso, sí se hace. Entonces, ¿por qué de ser el caso? Ah, yo tengo tres actas y la fiscalía dispuso hacer tres actas, una de allanamiento, una de incautación. Entonces, como ya hay un cuaderno de providencia o como ya hay una disposición de fiscalía, entonces, según el orden, yo lo puedo redactar, ¿no? Acta número 3 de incautación, acta número 4 y tal. Entonces se pone, ¿no? Acta de intervención policial, número tal, Ministerio Público, o PNP o Comisaría Sectorial de ATE, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante también que sepan que no es una obligación, salvo ya haya diligencias al respecto. Pero mientras tanto, estamos bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cuerpo? El cuerpo, aquí tenemos un ejemplo también. El cuerpo de la redacción del acta dice, esta parte debe consignarse lo siguiente: los datos identificatorios, localidad, lugar, hora, descripción del lugar donde se lleva a cabo, el lugar de los hechos, identificación de las autoridades intervinientes, las generales de los intervenidos, los testigos, motivación de la actuación policial, por qué se está haciendo, la forma, modo y circunstancia, características y especificaciones que en otros del hecho y objetos, así como el dispositivo legal que fundamenta la intervención. Entonces, en esa circunstancia, lo que necesitamos es ver eh, cuál va a ser el contenido. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? En la localidad de Nueva Sullana, siendo las 10:55, etcétera, 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 se hace una descripción, una parte introductoria, luego quiénes son los que redactan, quiénes van a participar, cuál es el hecho. Esa es más o menos una forma y una modalidad permitida para poder redactar un acta policial. Luego tenemos el término. Entonces, el término dice, debe constar y debe de tener fecha, hora de conclusión de la diligencia, posfirma y firma de los funcionarios, firma e impresión digital del índice de derecho de los intervenidos. Y aquí debe hacerse extensivo también porque a veces hay un accidente de tránsito. Se hace la diligencia no solo con los agraviados, sino también con el posible imputado o demás, ¿no? Entonces, los intervinientes, que es lo correcto, debiera ser así, los intervinientes, pero a veces agarramos cada libro para hacer esta información y tenemos ciertas dificultades. Entonces, una cosa es el intervenido y otra cosa es el interviniente en la diligencia o el participante en la diligencia. Pero aún así todos ellos deben de firmar, deben poner su huella digital, identificarse plenamente con su documento nacional de identidad y o demás características en caso de ser peruanos. En caso de ser extranjeros, poner la cédula de identificación, como le llaman, por ejemplo, los colombianos, ¿no? Entonces, y esa es la forma. Entonces, en ese sentido, se precisa cuándo, qué hora y dónde se está concluyendo la diligencia,
Porque habrá diligencias, por ejemplo, y las hay, que uno empieza en X lugar y luego en la propia acta dice, dadas las circunstancias nos trasladamos a X lugar para continuar con la diligencia o con la realización de la diligencia. Entonces puede empezar en un lugar y terminar en otro. Eso no es una cuestión suficiente para poder anularla o excluirla, ¿no? Es parte del procedimiento consuetudinario incluso. Ahora, tenemos así el acta de intervención policial, por ejemplo, que algunas, como ya les decía, están ya descritas en formato, ¿no? Que alguien seguramente muy académico y muy estudioso se tomó la molestia de hacerlo. Entonces, siendo así, ya obviamente va a facilitar el trabajo, va a sintetizar, va a simplificar, va a generar que sea de forma más activa, ¿no? Entonces, estamos viendo que dicha diligencia va a ser muy importante su transcripción, denominación y o el contenido de la misma con su redacción propiamente dicha. Luego tenemos el acta de control de identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nombre y apellido del sujeto, ¿no? Juanito Limaña, Pedro Navaja, no sé, ¿no? Tony Presidio, no lo sé. Entonces, ya se pone el nombre de la persona, los apellidos y ciertas características. Entonces, con eso tú ya tienes por lo menos una parte descriptiva y ya conoces de cuál va a ser el contenido, ¿no? Entonces, es importante también decir ello. Y estos también son otros modelos de actas, por ejemplo, el acta de detención, ¿no? Y así por el estilo. Bien, en realidad, como decía, nos vamos a remitir, por ejemplo, aquí ha habido un error por la premura del tiempo y el viaje que me ha chapado eh, en plena circunstancia para poder, pero tenía que cumplir con ustedes. Pero ya la mayoría de ustedes, entiendo, deben de tener a la mano el Código Procesal Penal. Entonces, nos vamos a remitir nosotros al artículo 120 del Código Procesal Penal. Los que tuvieran, por favor, el código para poder buscar cuáles son las formalidades de las actas y cuáles en realidad los errores materiales que puedan surgir. A ver, el artículo 120, como decía, es un régimen general de actas. Por eso es que yo les decía que las actas policiales como tal no están contempladas en el código, no están contempladas en la norma, porque lo puede redactar incluso un especialista, un asistente, un fiscal, etc. Bien, ¿qué dice? La actuación procesal fiscal o judicial se documentará por escrito por medio de actas. Bien, utilizándose, de ser posible, los medios técnicos que corresponden. En algunos casos, incluso voy a hacer un acta de transcripción de información de celular. Entonces, ¿qué se hace? Las capturas propiamente del aplicativo, se utiliza el WhatsApp web, se utilizan las descargas, una computadora propiamente, etcétera. Entonces, todo lo que tú tengas a la mano, que tenga conocimiento de las partes, sea lícito, sea legal y sea para el mejor esclarecimiento de los hechos, va a estar permitido siempre. Bien, entonces luego tenemos que el acta debe ser fechada con indicación, y es un régimen general, es prácticamente una obligación que debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada. Si será posible, dice, la reproducción audiovisual de la actuación procesal sin perjuicio de efectuarse la respectiva transcripción en un acta. ¿Ya? Dice, la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo, cada uno en su ámbito, en función de las posibilidades, para dictar disposiciones que permitan su utilización. El acta será suscrita por el funcionario, esto es importante, inciso 4 del artículo 120. El acta será suscrita por el funcionario o autoridad que dirige y los demás intervinientes previa lectura. Se dejará constancia, si alguno no puede firmar, se dejará constancia de ese hecho. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo en su lugar otra persona a su ruego o bien un testigo de actuación sin perjuicio de que se imprima su huella digital. Es decir, de la persona que indica no saber leer y o escribir. Entonces, aquí es donde aparecen los problemas que le decía. Si el acta, dice, carece de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal o si faltare la firma del funcionario que la redactó. Por ejemplo, estamos haciendo una diligencia de participación, visualización o transcripción de bienes incautados y se consigna a un perito, se consigna, por ejemplo, a un efectivo policial que es el quien redacta propiamente el acta y tenemos también la participación del fiscal.
pero curiosamente se olvidaron de que firmara el fiscal, por la premura del tiempo, por lo cansado que estaba, se olvidó el sello, y como algunas veces es práctica consuetudinaria, quizá dijo, consígnenme, yo ya voy o ya me aparezco en la diligencia, porque estoy con otros detenidos, la clásica, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, como no vino y obviamente nadie se dio cuenta de su presencia, se olvidan de que firmó. Entonces, ahí lo que se solicita es que se declare la ineficacia o la invalidez. Entonces, eh, es importante, dice, la omisión del acta de alguna formalidad la tornará invalorable su contenido cuando de ellas puedan ser suplidas con certeza con la base de otras normas. O sea, es decir, yo no tengo un acta, pero tengo un acta, por ejemplo, de participación en la que se ha consignado doble información. Entonces, con esto yo corroboro la información contenida en el acta que se va a invalidar, ¿no? Entonces, es importante también tener el conocimiento de, eh, de las propias normativas y reglamentos. En realidad, más allá de eso, normativa y procesalmente no existe. Claro que la policía tiene también sus disposiciones y memorandos, ¿no? Para poder realizar actas y donde te dice, ¿no? La forma de redacción. Pero incluso ahí nosotros tenemos que verificar que aun cuando tenga una cuestión muy particular, esta tenga que definirse a través del Código Procesal por principio de legalidad. Dicho eso, muchachos, me gusta hacer normalmente las ponencias a la mitad y compartir con casuística, que es donde más se entiende en realidad. Y seguramente aquí hay o estudiantes o asistentes de estudios jurídicos o hay abogados también litigantes o incluso policías, efectivo policiales. Entonces, solicitaría que puedan encender su cámara y participar de forma que todos podamos eh, estar presente. Bien, y que las preguntas las hagamos a manera de conversatorio para nosotros poder tener esa inmediación que tanto se exige. Bien, a ver, algunas preguntas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la pequeña ronda de preguntas. Vamos con las primeras, han llegado una gran cantidad de preguntas. Vamos a ir en orden. Doctor Alexander Garro nos indica, doctor, ¿y cuál es la diferencia entre un acta y un informe policial? Correcto. Interesante, además, la pregunta. A ver, un acta policial describe un suceso de participación concreto, basado siempre en hechos. Un informe policial es la conclusión y o resumen de todo el acto de investigación o toda la participación que haya tenido la policía respecto a ese caso asignado, y ya sea en su calidad de instructor, ¿no? Que en realidad en este caso es auxiliar de investigación, no es instructor. La nomenclatura de instructor hasta ahora la siguen teniendo, pero esa era con el Código de Procedimientos Penales, es decir, con el Código de 1940. A la fecha se le llama auxiliar de investigación o efectivo policial simplemente. Bien, que esté a cargo de la investigación. Entonces, hasta ahora, si ustedes van a comisaría, se van a dar cuenta que se le dice, incluso yo muchas veces lo hacía, ¿no? ¿Quién es el instructor de la investigación? Por favor, necesito entrevistarme, soy el abogado de Pedrito Navaja. Entonces, ya a la fecha no se utiliza esos términos. Bien, pero el informe policial va a contener, si tiene 5 actas, ¿no? Tiene de manera resumida tanto el resultado, una posible proyección de responsabilidad y un resumen de los hechos, elementos encontrados y una posible responsabilidad. Entonces, básicamente eso es el informe. El acta es solamente una única participación y una única diligencia en la que se haya podido participar o la información que se tiene, pero es un único evento fáctico. Perdón, el informe policial ya contiene un análisis propiamente de todo el caso en conjunto y de todas las actas que pudieran participar, actas, diligencias, declaraciones, documentales halladas y todo lo demás. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica, doctor, ¿en qué supuestos un acta policial es nula? Ah, muy bien, muy interesante. Miren, es importante que los que tienen el Código Procesal Penal verifiquen el artículo 157 y el artículo 159 del Código Procesal Penal. ¿Por qué es importante? Porque decíamos que el acta viene siendo un documento incorporado a la investigación. Y eso, si la memoria no me falla, está en el artículo 185 y 187. Vamos a verificar.
para darles la base objetiva. Bien, 185. Dice, son documentos, 185, son documentos los manuscritos, y obviamente un acta redactado in situ va a ser manuscrito, básicamente. ¿No? Los manuscritos, impresos, fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones gráficas, dibujos, grabaciones, magnetofónicas y medios que contienen registros de sucesos, imágenes, voces y otros similares. En buena cuenta, un acta viene a ser un documento. Bien, entonces, ¿qué pasa con este documento? Este documento, como ya había dicho, según la circunstancia y el estadio procesal, viene a ser únicamente un elemento de convicción, pero cuando ya pasa el filtro de la admisión de la prueba, se convierte en prueba para su posible valoración, o sea, para su futura valoración, perdón, que puede ser negativa o positiva. Pero esta actividad probatoria está sujeto a ¿qué? ¿Cuándo se hace nulo? Dice, la actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la Constitución, los tratados internacionales y ratificado por el Perú y por este código. Las pruebas, ya hablando de las actas ofrecidas como pruebas, se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir, ahí empieza lo importante, las que no sean pertinentes, útiles o prohibidas por ley. Y ahí es donde entran las pruebas prohibidas. Pero luego ahora explico. Bien, asimismo podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible persecución. La ley establecerá por excepción los casos en los cuales se admitan pruebas de oficio. Los autos que deciden esto, ¿no? Luego tenemos el artículo 259, les había dicho, a ver si la memoria no me falla, a ver si la edad te traiciona un poquito. El artículo 159 lo que dice es la utilización de la prueba. El juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales. Por ejemplo, yo quiero realizar un acta no, en un caso de no flagrancia, por cierto, y es importante cada característica. En un caso de no flagrancia es distinto, ¿no? En una casa de flagrancia incluso pueden allanarte la casa en flagrancia o pueden meterse a tu domicilio en flagrancia. Pero en un caso de no flagrancia, yo decido realizar una diligencia de constatación en lugar de los hechos, por ejemplo, o de absorción atómica, ¿ya? De toma de muestra para la absorción atómica. No le llamé al abogado, no lo convoqué a su defensa y lo que se ha hecho aquí es vulnerar el derecho, el debido proceso en su vertiente de derecho de defensa, ¿no? De igualdad de armas y principio de contradicción. Entonces, al advertirse ello, esta acta carece de efecto y se hace una exclusión. Y concretamente la forma o la vía, según la residualidad, según el acuerdo plenario 4/2010, es realizar una exclusión de prueba prohibida por tener esta consideración, por haberse vulnerado el derecho. Y cuando se vulneran los derechos fundamentales, toda prueba resulta siendo inútil, nula o excluida. Y si esta prueba, por ejemplo, yo hice un allanamiento con vulneración de los derechos y como consecuencia del allanamiento encontré otros indicios y encontré otros elementos adicionales que puedan servir al esclarecimiento de los hechos con la información o con la diligencia realizada. Como esta es viciada, aquí es donde se aplica la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir, si lo principal que me ha generado otros actos de investigación ya está viciado, todos aquellos actos que hayan podido producirse, todos aquellos actos que hayan podido encontrarse a razón de este acto viciado, tiene que ser excluido del acervo probatorio. Bien, entonces, dicho esto, esa sería la respuesta. Cuando se vulneren derechos fundamentales o normas procesales, se anulan las actas, o cuando no cumple con las formalidades establecidas. Perfecto, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica, ¿cómo se debe describir con precisión en un acta policial la cadena de custodia de los indicios y evidencias recabados en la escena del crimen? A ver, eh, su propia pregunta ya se ha respondido sola. Es decir, se debe de describir con precisión los indicios, evidencias y todas las circunstancias que se hallaren, ya sea por su turno, ya sea en el turno en el que se hallaren, ya sea la forma en la que se hallaren, y con precisión de hora, características físicas, biológicas, anatómicas y demás circunstancias que puedan hallarse según la diligencia que se esté realizando.
O sea, básicamente, lo que has hecho es no describirme. Quiero hacer de forma detallada. Sí, perfecto. A las 7 de la mañana llegamos al lugar de los hechos. Encontramos X objeto que tenía ciertas características con ciertos elementos que eran, que podían percibirse a simple vista, ¿no? O a simples otros factores, ¿no? Olfato, visión, audiovisual, por ejemplo, ¿no? Se podía escuchar o se percibía tal cosa. Entonces, lo describes tal cual, de forma precisa. Terminamos con la diligencia de este hallazgo y nos percatamos que había otro elemento que podría tener relevancia con el hecho. Y pasado esto, esto se encontró a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 8:20, etc. Entonces, lo que se hizo ahí es, por ejemplo, hacer una descripción pormenorizada y esa es la forma en la que se hace. No hay otra forma, porque recuerden que las actas solamente tienen hechos. Yo no tengo que consultar al, no sé, mayor, jefe de grupo de la policía o al fiscal y decir, ¿qué le pongo o qué no le pongo? ¿O puedo poner esto? ¿O a mí me parece que es esto y lo puedo colocar? No. Recuerden que las actas únicamente contienen hechos o circunstancias fácticas, como se le quiere llamar más técnicamente. Muchas gracias, doctora. También ha llegado una pregunta muy interesante en el aspecto práctico. Nos indica, si durante una intervención se produce la incautación de bienes, ¿cómo se debe describir el procedimiento de lacrado y etiquetado de los mismos en el acta? Creo que esa es la misma pregunta. No, es otro participante, pero bueno, pasamos a la siguiente. En un caso de flagrante delito, ¿cómo se debe plasmar en el acta policial la justificación de la intervención sin orden judicial? A ver, el propio código, es bueno que tengan su código. Revisen el artículo 259 del Código Procesal Penal, que regula la flagrancia y sus modalidades dentro de nuestra normativa. Bien, revisado ello, se van a dar cuenta que no requiere una resolución judicial. Todo acto en flagrancia o cuasi flagrancia o flagrancia presunta o lo que fuera, según su vertiente, no requiere resolución judicial. Entonces, no necesitas hacer mayor ahondamiento ahí. Es decir, yo, efectivo policial, verifiqué que Pedrito Navaja le estaba apuñalando no sé, a Juanito Alimaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, pude percibir que había un evidente acto de lesiones o posible muerte, entonces tuve que intervenir y hacer incluso un arresto ciudadano. Y dense cuenta que a veces cuando el serenazgo interviene o cuando una población enardecida ha capturado a un posible ladrón, lo que hacen ya es hacerte el trabajo, porque el serenazgo te va a dar un acta de entrega de detención de persona detenida por arresto ciudadano. Entonces, ya tendrías ahí la premisa fáctica y tu justificación solamente sería desde la intervención o aquella circunstancia que ha motivado que tú puedas incluso ingresar o incautarle los celulares. Obviamente, si tú estás interviniendo a una persona que está en estado de ebriedad haciendo disparos al aire, lo primero que tiene que ser es una incautación. No vas a preguntarle o ir o decirle, espérame un ratito, voy a pedir una orden judicial. Por eso, todas estas irregularidades, premuras o alguna circunstancia que pueda tener una condición sobrevenida o que pudiera afectar el acta, es susceptible de convalidación cuando estemos en una circunstancia de flagrancia. Por eso es importante, les decía, una cosa es que estemos en un proceso, ante un proceso de flagrancia, y otra cosa es que estemos ante un proceso de no flagrancia. Por eso ahí las circunstancias son diferentes. En un proceso de no flagrancia se respeta plazo razonable, debido emplazamiento, igualdad de armas, principio de contradicción, principio de inmediación y demás. Entonces, todo esto que es un disgregante del debido proceso debe de respetarse con mayor acuciosidad en un caso de no flagrancia. Pero aún en el caso de flagrancia no significa que porque hemos estado en flagrancia te voy a vulnerar todos los derechos, por ejemplo, a que cuentes con un abogado. Te pregunto si tienes un abogado o no, y si no tienes, solicito o al fiscal o de forma directa o inmediata me comunico con la defensa pública, la defensa necesaria para poder participar. Entonces, lo correcto es que durante el proceso no te vayan a vulnerar derechos fundamentales o garantías jurisdiccionales. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cómo se describe en el acta la negativa del intervenido a firmarla y qué valor legal tiene esta constancia?
Tiene todos los valores legales en tanto está permitido por la norma, porque uno de los regímenes que está en el artículo 120, lo que establece es, deberá firmar Pedrito Navaja. Señor Pedrito Navaja, se ha terminado el acto, usted ha participado aquí, solicitamos que por favor firme usted. Ah, no quiere negar, donde debería ir su firma de investigado, detenido, se pone, se negó a firmar, punto. Y como esto debe dejar constancia, entonces, y como ya decía hace rato, incluso se puede hacer un registro fílmico, audiovisual o lo que fuera que pueda acompañar a dicha circunstancia o una toma fotográfica. Entonces, se le pone a la vista el acta, ¿no? Y se le indica, señor, usted se está negando a firmar. ¿Va a firmar o no? No voy a firmar, perfecto. Pedrito Navaja se negó a firmar luego de haber leído el contenido del acta, ¿no? Y habérsele puesto a la vista y dadosele la oportunidad de que pueda firmarla. Aún así, se ha acogido su derecho a negarse. Punto. Y se deja constancia. Ya el juez, según la circunstancia, o el fiscal valorará si eso es un acto de obstrucción o no para la solicitud de una medida cautelar. Pero se debe dejar constancia. ¿Está permitido? Sí, es más, está ordenado, porque la norma te dice, si es que no quiero o en caso de que no quiera firmar, se deberá dejar constancia. Es decir, es una obligación. No hay una formalidad más que consignar lo siguiente. Se negó a firmar. Punto. Perfecto, doctor. Nos indica también qué elementos deben contener la descripción de una persona en un acta policial para que sea útil en un proceso de identificación posterior. No debe de tener mayores elementos que la descripción fáctica de la circunstancia. O sea, es decir, se le encontró a Pedrito Navaja con una vestimenta que coincide con las descripciones tanto en la denuncia como en los videos fílmicos, por ejemplo, dada la circunstancia. Entonces, se encontró a esta persona con aparente estado de ebriedad, se encontró lesionado, con sangre que le salía de las narices, se le encontró con aparentes lesiones o evidentes lesiones, ¿no? O la persona se negó a caminar, o sea, todo lo que ustedes encuentren en hechos, simplemente eso, lo que ustedes encuentren en hechos. ¿Por qué? Porque ustedes, como futuros penalistas, abogados, especialistas, policías y demás, saben que existe un principio en el derecho penal que se llama el principio de inmutabilidad del hecho. Es decir, el hecho nunca va a cambiar. Por eso es que lo que ustedes tienen que hacer es premisa fáctica, describir el hecho tal cual ustedes lo han podido percibir de forma directa, lo han podido comprobar y corroborar. Perfecto, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, doctor, en casos de uso de la fuerza durante una intervención, ¿se debe indicar en el acta lo mismo? ¿Y cómo se debe justificar en el acta? Mm, hechos, siempre es hechos, no se hagan bolas, en realidad no se generen complejidades. Es decir, yo aplico la fuerza física, ¿no? Para doblegar, reducir a esta persona, y lo que tengo que poner en el acta es, luego de haberle hecho la intervención o haberle solicitado a Pedrito Navaja que soltara el arma, entregar el arma o que nos acompañara a comisaría, eh, empezó a agredirnos y tuvimos que aplicar la fuerza proporcional a poderle reducir. No se ha aplicado violencia física contra él, salvo la necesaria para poderlo reducir. Punto, se acabó. Y lo demás que hayan podido ver, advertir. Incluso en la persecución, en el forcejeo, se iniciaron tiroteos, ¿no? Y se describe como hechos. Punto, ya está. O sea, no es que tenga una circunstancia adicional, no es que haya una circunstancia o un requisito extra, simplemente se describe como hechos. Por eso digo, el hecho nunca va a cambiar, por mucho que se hagan ciertas circunstancias o no. Podrá cambiar el tipo penal, podrá cambiar la calificación jurídica, podrá cambiar una prisión preventiva, pero el hecho nunca cambia. Bien, ahora, que si ese hecho tiene fuerza probatoria, entidad probatoria suficiente, es otra cosa. Que si está bien probado, bien encuadrado, bien tipificado, es otra cosa. Pero hablamos nosotros del hecho. El hecho en sí que va a generar todo el acto de investigación. Muy bien, otra pregunta, por favor. Sí, nos indica cómo se puede afectar la ambigüedad o la falta de precisión en la redacción del acta policial, la valoración de la prueba en un proceso penal. A ver, son preguntas compuestas, es una pregunta compuesta que en buena cuenta tiene varias aristas. Una cosa es cómo se puede precisar o me parece que la pregunta es cómo se puede incluso desacreditar.
la falta de verosimilitud, me parece, o la ambigüedad. A ver, la ambigüedad es una circunstancia que genera cuando se evidencia falta de claridad o contradicciones. Por ejemplo, en el lugar de Huaraz o en el lugar de, no sé, de Piura, Piura Alta o en Máncora, se recibió una llamada a las 6 de la tarde. Por lo mismo, nosotros nos constituimos a las 8 de la noche. Cuando llegamos, encontramos a la persona, ¿no? Que ésta tenía evidencias o signos de haber sido golpeado, ¿no? Y en tanto nosotros, continuado con la diligencia, a las 7:30 llegamos, lo llevamos a médico legista. O sea, obviamente, total, te van a preguntar, ¿a qué hora fue? ¿A qué hora hiciste la diligencia? ¿Por qué tu acta no coincide? ¿Por qué tu horario no coincide? O sea, eso es ambiguo. Ahora, esa es una cuestión de fondo, en realidad, que ya en la valoración, o sea, que es en juicio, que podría cumplir con los demás requisitos de las formalidades del acta, pero el fondo, el contenido, ya genera una ambigüedad. ¿Cómo tú lo puedes cuestionar? Dos cosas hay que tener en cuenta. La primera, ¿cuál es tu postura? Si eres postura de fiscalía, trata de enmendarlo, corregirlo, subsanarlo. Si eres postura de la defensa, obviamente vas a atacar por ahí por una falta de persistencia en la incriminación, falta de verosimilitud, incluso en algunos casos una cuestión de incredibilidad subjetiva que está establecido en el acuerdo plenario 2-2005, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es tu postura y cuál es la que te conviene. Ahora, la valoración va a depender, va a partir por una cosa muy importante, el principio de comunidad de la prueba. Es decir, los jueces colegiados, si es que fueran colegiados o unipersonales, lo que van a hacer es darle una valoración sobre el fondo. A ver, dijeron que era a las 7, pero no coincide porque por comunidad de pruebas tenemos al testigo que dijo que fue a las 8, a la otra persona que fue a las 9, entonces esta acta no tiene valor probatorio, es decir, no ataca directamente al objeto de prueba. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, cuando nosotros hacemos, hay que tener una cosa. Una cosa es la formalidad, el requisito de procedibilidad, y otra cosa totalmente distinta es la fundabilidad del contenido del acto. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Perfecto, doctor. Nos dice, doctor Durán, muchas gracias por la ponencia. Soy efectivo policial. En clase habló de la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Puede volverla a desarrollar, por favor? Ah, correcto. Esa teoría en realidad es una teoría alemana y ustedes, y yo siempre me he sentido orgulloso de leer mucha doctrina alemana. Y además que son los padres institucionalizados del derecho penal. Y padres tenemos, por ejemplo, a Gunther Jacobs, Klaus Roxin, Belzel, incluso Schunemann y demás, ¿no? Entonces yo por eso cuando siempre recomiendo leer derecho penal y no tanto procesal, recomiendo que me lean alemanes y o españoles, básicamente, porque son los que tienen, incluso los alemanes nos llevan en adelanto de análisis jurídico, más o menos unos 40 o 50 años de adelanto en la interpretación normativa, y para mí eso es un insulto, es una barbaridad, ¿no? Ni que nosotros estuviéramos en la época prehistórica y de pronto es como que si nosotros fuéramos, no sé, el imperio inca y los alemanes son los españoles que vinieron a conquistar, ¿no? Entonces, eso en realidad como una cuestión práctica. Pero ¿en qué consiste la teoría del fruto del árbol envenenado? Esta es una teoría también que nace en Alemania y que concretamente lo que nos quiere decir es lo siguiente. Por ejemplo, llamémosle el árbol, ¿no? A la teoría del hecho y a la prueba propiamente. Una prueba, un acto probatorio, una diligencia realizada. Y el fruto del árbol, que esta prueba, por ejemplo, que viene a ser el árbol, esta prueba primigenia que viene a ser el árbol, ha sufrido una lesión tanto o en la redacción, o en la búsqueda, o en el hallazgo. Un ejemplo, a veces con casuística se entiende mejor. Supongamos que Pedrito Navaja y Juanito Alimaña están en una conversación en la que acuerdan cometer un delito o en la que hablan de un acto de soborno, por ejemplo. O se están cohechando en ese momento, se están coludiendo en ese momento. ¿Ya? Pero una tercera persona, y además desconocida, como clásico es poner en la denuncia de un anónimo, se ha recibido, hace una grabación de su conversación y lo ofrece como prueba. Esa es una obtención de esa prueba de forma ilícita, no solo irregular, sino ilícita. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se ha vulnerado
un derecho fundamental, que es el derecho al secreto de la comunicación, que está en el artículo 2 de la Constitución, me parece literal F, inciso 10, o literal E, inciso 10. Entonces, ¿qué dice? Que nadie puede acceder a tu conversación sin tu permiso. Distinto fuera si entre la conversación de Juanito Alimaña y Pedrito Navaja, porque uno se quiere someter a la conclusión anticipada, a la terminación anticipada, o quiere hacer una confesión o una colaboración eficaz, ofrece él como interlocutor esa grabación. Es totalmente distinto. Pero una tercera persona sin autorización no puede ofrecerlo como prueba. Y eso, por ejemplo, si en ese audio dice, yo ya coordiné con Juanito Alimaña, con Barney, Spider-Man y Batman, que todos te vamos a apoyar para darte la buena pro, obviamente ahí van a tener una información que nace de ese acto viciado. Y lo que van a hacer es solicitar el levantamiento del secreto de la comunicación por lo que se dijo en ese audio. Entonces, cuando tú solicitas a través del Acuerdo Plenario 4/2010, Fundamento 17, la exclusión de este medio probatorio, lo que vas a hacer es que va a morir o va a fenecer o se va a excluir no solamente esa grabación o su transcripción como un acto probatorio ilegal por vulneración al derecho fundamental, sino que de esa acta surgieron otros actos de investigación. En este caso, el levantamiento del secreto de la comunicación, la incautación de los celulares de estas personas para corroborar lo que se decía, etcétera. Todo lo que haya surgido como consecuencia de este acto que en buena cuenta ya está viciado todo eso. O sea, muere lo principal y también lo accesorio. Por eso que incluso hay un principio en la normativa que establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la prueba fuente que viene a ser el árbol envenenado produjo nuevos actos o surgieron nuevos actos, estos van a ser el fruto de este árbol envenenado. Entonces, por eso es que esta teoría lo que nos dice en buena cuenta es que si hubo un acto viciado o un acto contaminado, todo lo que haya podido surgir también va a tener va a correr la misma suerte por estar contaminado, por ya surgir de un acto viciado. Esa es la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, profesor. Pasamos ya a las últimas preguntas de esta sesión. Nos indica, ¿qué sucede si un acta no es ratificada por el efectivo policial que la redactó durante el juicio oral? ¿Se lo puede sancionar al efectivo? Esa es una cuestión muy subjetiva. Bien, muy subjetiva digo, porque en primer lugar, puede que esta persona esté en imposibilidad de ratificarse. Estuvo enfermo, le dio la pandemia, lo mandaron de comisión y nunca le notificaron para poderse ratificar. Son dos cosas muy importantes. Y para esto existen los apercibimientos establecidos en el artículo 64 o 65 del Código respecto a la función y la facultad del fiscal, ¿no? O del juez incluso, si ha sido emplazado válidamente o no, porque incluso también hay un delito. El hecho de que la persona testigo haya sido emplazado válidamente y no quiera concurrir es un delito contra la administración de justicia. Bien, entonces una cosa es que se haga de forma voluntaria, otra cosa es que se haga por cuestiones fortuitas y otra cosa muy importante es la justificación que se le dé para no declarar incluso. Yo puedo haber participado en un acta, pero esta acta contiene cierta información que está vinculada al secreto de la comunicación, al secreto profesional o al secreto de seguridad del Estado, por ejemplo. Y el propio código establece que dichas circunstancias, si nosotros revisamos el artículo 163 del Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que hay excepciones para que los testigos puedan declarar. Entonces, o puede ser que incluso una de ellas sea que yo, policía, supuestamente intervine, pero hay otros hechos que me podrían conllevar a mí a una responsabilidad penal. Un encubrimiento real, porque estuvo ahí mi pareja, estuvo ahí mi colega, mi padrino, mi jefe, ¿no? Y yo pienso y yo sé que de mi declaración puede surgir una responsabilidad contra mí, me abstengo a declarar. Punto. O sea, no por eso lo van a sancionar. Es más, si nosotros revisamos el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal o del Código Penal, lo que dice es que el derecho penal tiene preeminencia y prevalencia sobre el derecho administrativo. Y para que a esta persona lo sancionen administrativamente a través de inspectoría, tendría que ser con una actuación propia de inspectoría. Pero si en el ámbito penal está justificado dicha acción, no puede ser sancionado. ¿Otra pregunta? Perfecto, nos dice.
Pero en el manual de documentación policial vigente establece formatos definidos para cada actuación policial. Incluso viene definido con títulos en cada acta. Entonces, ¿podemos modificar ese formato sin ser pasibles de observación por no seguir tácitamente el manual? No, porque ahí nos vamos a regir nosotros por las generalidades de las actas. O sea, es decir, hay un manual de redacción policial, perfecto, pero esas no son actas aprobadas o autorizadas. Una cosa es que haya un manual que no tiene rango de ley. Ojo, ya puede ser un manual de operaciones, puede ser un, no sé, un tema que incluso es administrativo, pero no es oficial, no es formal. O sea, es decir, eso funciona como guía para la redacción, pero no es que esté establecido, no hay una norma establecida que indique, y es más, que tenga connotación o carácter penal. Por eso les decía, ¿qué tal si yo, fiscal, supongamos que yo por error del destino soy fiscal, ¿bien? Y digo, a ver, Juan Pérez, por favor, usted que está a cargo de la investigación me va a ayudar y usted va a redactar. A ver, y lo que va a hacer Juan Pérez es, ¿qué nombre, qué acta vamos a realizar? Ya, ponle acta de visualización, búsqueda, allanamiento, ¿no? Y de paso, consulta y verificación de cámaras de seguridad. Y yo les pregunto, ¿eso está acaso en el acta? No, porque si te das cuenta, hay 5 diligencias que se van a hacer en un solo acto. Entonces, no es prohibido, no es ilícito. Lo único que tiene que hacerse para convalidarse ese acto es que esa acta, ese acto, es que esa acta contenga las formalidades establecidas en el artículo 120 y 121. ¿Alguna otra Perfecto. pregunta? Muchas gracias. Pasamos a la última pregunta de esta sesión. Nos indica qué responsabilidades administrativas, civiles y penales puede acarrear para el efectivo policial una redacción deficiente o dolosa de un acta policial. Son cosas muy importantes. Cuando se dice deficiente, se entiende que es sin intención, es decir, ya sea por negligencia, impericia o desconocimiento. Pero cuando ya se habla de dolosa, podríamos estar ante un delito, por ejemplo, de encubrimiento real, que es totalmente distinto. Entonces, cada circunstancia tiene que ser analizada con objetividad, con imparcialidad y tiene que ser verificada desde el punto de vista de cuál ha sido la actuación, porque incluso pude haber sido yo inducido al error, porque vi un reloj, ¿no? Y estamos, no sé, en el cerro, donde no hay señal, o se me malogró el teléfono y no tengo otro dispositivo como corroborar, y vi un reloj que estaba atrasado o adelantado y me dejé guiar por eso. Hay que verificar cuál es la circunstancia de cada caso, porque para lo que para ti puede ser doloso, para mí puede ser un acto de impericia, negligencia, falta de práctica, falta de experiencia. Entonces, cada caso es un mundo por descubrir y, como digo, hay que analizarlo desde la objetividad e imparcialidad. ¿Alguna otra pregunta para Doctor, cerrar? hay una muy similar que nos dice, doctor Durán, muchas gracias por la ponencia. ¿Y qué sucede si el efectivo policial miente en un acta policial y posteriormente lo detectan con la grabación? En esa circunstancia tendrían que tomarse acciones o remitirse las copias ante la inspectoría propiamente, o si desean remitir las copias por falsedad genérica, no sé, falsificación de documentos, ¿no? Falsedad ideológica por haber insertado información en documento público, encubrimiento real, ¿no? Lo que fuera, incluso al fuero militar que ellos tienen, porque tienen un fuero penal militar, independientemente del fuero administrativo, que es la inspectoría, ¿no? O incluso en la vía ordinaria, que es la nuestra, se le puede procesar y se le puede remitir copias para que la Fiscalía de turno pueda iniciar los actos de investigación al respecto. Perfecto, doctor. Con ello hemos culminado la presente sesión. Muchísimas gracias por haber realizado el dictado de la misma, doctor. En nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Oscar Durán Fernández por su magnífica presentación en esta sesión de taller práctico de redacción de actas policiales. ¿Algunas últimas palabras, doctor, para despedirnos de esta sesión? No, en realidad agradecerles también la paciencia, la participación proactiva que han tenido y quedo de ustedes para una siguiente invitación